Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos por comenzar el Shabbat aquí en Israel. Shabbat Parashat Vayakel. Y estamos por llegar a Rosh Chodesh Adar. El jueves este que viene festejamos Rosh Chodesh Adar. Y queremos proponerles que este Shabbat lean muchos Teilim. Se llama Shabbat Mebarjim. Y todo lo que nosotros hacemos en este Shabbat ya pertenece a lo que va a pasar el mes que viene. Entonces empezamos diciendo Teilim, diciendo alabanzas a Dios y anulándolos a Él para hacer su voluntad, para que Hashem se revele en este mundo y tenga su morada aquí abajo, que venga el Mashiach, la redención. Entonces ya desde este Shabbat empezamos a disfrutar de las bendiciones del mes que viene y haciendo que el mes que viene tenga un contenido y una luz especial. Ya saben que este año hay 2 Adar, entonces va a comenzar el Adar 2. El Adar 2 que es el Adar que viene antes de Pesach y cuando festejamos Purim. El Purim es el 14, creo que es el 20 de marzo. Besrat Hashem, ya durante todos los años explicamos que antes de Pesach se leen Arba Parshiot. La primera es este Shabbat Shkalim. ¿Por qué se llama Shabbat Shkalim? Porque leemos cuando Dios le ordenó al pueblo de Israel llevar medio shekel para que sean contados. Sabemos que no se cuentan a las personas ni se cuentan a las cosas preciadas, queridas, con números y señalando, sino a través de algo intermedio. Ese es el medio shekel. Pero el medio shekel vamos a ver que tiene un significado muy especial. Decíamos que estas 4 parshiot corresponden a 4 haftarot que se leen antes de Pesach. Entonces, el primer Shabbat es el Shabbat Shkalim, donde leemos acerca del medio shekel, el censo de Israel, con lo que se compraban los sacrificios de la comunidad, para que eso sea parejo para todos, sin importar si uno es rico, pobre, grande, viejo, hombre, mujer, casado, soltero, todos estaban comprendidos en ese medio shekel, todos iguales. La segunda es Parashat Zahor, que leemos que hay que borrar el recuerdo de Amalek. Entonces hay una relación muy importante, porque estos dos se leen antes de Purim, hay una relación muy importante, entregar el medio shekel, o sea, donar la porción de cada uno para Akadosh Baruj Hu, para que así se elimine el recuerdo de Amalek. ¿Por qué se lee antes de Purim? Porque sabemos que en Purim festejamos el triunfo del pueblo de Israel frente a Amalek, Amán, un descendiente de Amalek. ¿Por qué es tan fuerte Amalek? Porque es de gematria Safek. Safek es duda. Y vamos a ver cómo hay 5 dudas de Kedushá sagradas y hay 5 dudas de la Tumá que tienen que ver con Amalek. Entonces, al comparar unas con otras, vamos a ver cómo rectificar eso. Y todo eso se soluciona dando de nosotros al Kodesh, dando Shkalim Kodesh, dando nuestro esfuerzo para traer la redención y santificar el nombre de Dios. Después vienen otras 2 parshiot que son Parashat HaChodesh y Parashat Pará, donde leemos, tiene que ver con el Rosh Chodesh Nisan, antes de Pesach, que fue ordenado santificar la luna y contar el Rosh Chodesh para saber cuándo después tenían que salir el 15. Y Parashat Pará, como sabemos, es acerca de la vaca roja, que era para purificar con sus cenizas, y especialmente una expiación por el pecado del becerro de oro. El becerro con el que el pueblo de Israel pecó. Entonces viene la madre del becerro a rectificar lo que hizo su hijo. Entonces vamos a comenzar meditando un poco en la perashá de la semana. Como ustedes saben, esta perashá cuenta cómo Moshe reúne al pueblo de Israel
y le ordena dos cosas muy importantes. Una, el Shabbat. No van a prender fuego en todos sus campamentos el día de Shabbat. O sea, no van a trabajar. Después, a continuación, viene el complemento de la construcción del tabernáculo. Entonces vemos que en esta parashá y en la anterior se habla del mismo tema, del Shabbat y de la construcción del tabernáculo. Pero en la parashá anterior primero habla de la construcción del tabernáculo y después de Shabbat. En esta parashá hace al revés. Entonces hay veces que uno lee la Torá y ve cosas que están al revés, que se contradicen. Entonces hay que ver en profundidad cuál es el significado de esto y ver cómo las dos formas son dos formas de servir a Dios. Nosotros sabemos que el tabernáculo fue hecho para traer la presencia divina de Dios acá en este mundo, pero en especial para expiar el pueblo de Israel también por el becerro de oro. Entonces allí se van a ofrendar los korbanot, las ofrendas a Dios de todo tipo, y todos los korbanot, ya sea de animales, de incienso, mineral, vegetal, que se hacían en el tabernáculo, era para expiar, para purificar, una de las cosas, para expiar por los pecados del pueblo de Israel. Entonces vemos que el tabernáculo tiene una fuerte unión con el bien del ser humano. Entonces Akadosh Baruj Hu, al ordenarnos construir un tabernáculo, nos dice: van a hacer un tabernáculo y yo moraré dentro de ellos, dentro de cada uno del corazón del pueblo de Israel. Significa que Él está mostrando su bondad. Al hacer el tabernáculo y hacer dentro nuestro una morada para Dios, estamos haciendo que Akadosh Baruj Hu nos dé su bondad. El Shabbat tiene otra connotación, y es que en el día de Shabbat se eleva toda la creación a Dios. Es un día en que nos dedicamos a Dios y a alabarlo y a servirlo por encima de todas las obligaciones materiales de este mundo. Entonces, el tabernáculo tiene que ver con tomar las cosas físicas de este mundo y elevarlas a Dios. El Shabbat tiene que ver con preparar lo espiritual para que baje este mundo. Entonces, son dos cosas que van juntas: el servicio a Dios y el servicio del ser humano a Dios, y el servicio de Dios con respecto al ser humano. Entonces, en la parashá anterior se acentúa primero cómo Dios creó para hacer el bien. Por eso está primero el tabernáculo y después el Shabbat. Después el Shabbat, que es dedicado a Dios. En esta parashá viene Moshe Rabbeinu y dice: lo primero es que la persona se dedique a Dios. Y entonces Dios se va a revelar su presencia divina en este mundo para que el ser humano se eleve. Entonces, esta muestra dos formas del servicio a Dios: que toda la creación se eleve a Dios y que Dios baje a este mundo. Y en eso consisten las tres formas de servicio de la persona: el estudio de la Torá, que es bajar la divinidad, la sabiduría de Dios a este mundo; la plegaria, que es conectar, sería el paso intermedio, conectar a Dios en nuestro corazón para que todo lo de abajo se una. Entonces nuestro corazón es un tabernáculo para conectar arriba y abajo. Y las buenas acciones son directamente elevar las cosas de este mundo, porque los preceptos son cumplidos más que nada a través de cosas materiales. Entonces acá vemos un asunto muy importante que nos enseñan estas parshiot, Kitizá y Vayakel, que es las dos formas de servicio a Dios y cómo nosotros lo hacemos a través de los tres niveles de servicio que tenemos. Uno de los elementos que Akadosh Baruj Hu ordenó
construir en el tabernáculo es el kior con que se lavaba las manos y los pies del sacerdote antes de hacer el servicio. Entonces, vamos a leer la Torá como dice textualmente. Dice, Vayas et akior nechoshet bet kano nechoshet vamarot atzobot asher tzabu petach oel moed. Dice literalmente, hizo el lavadero de cobre junto con su base de cobre de los espejos de las mujeres congregadas que se reunieron a la entrada de la tienda de reunión. Y acá traigo una explicación muy extensa en relación a las explicaciones de Rashi para entender cuál es la importancia de este kior. Entonces decíamos que era un gran recipiente de cobre con canillas que se sumergía en el pozo de agua pura en Yerushalayim al lado del templo y se llenaba de agua con el Mayán de Miriam en el desierto, y eso se llenaba y con esa agua se lavaban los pies y las manos de los kohanim para hacer el servicio. Entonces el tema de la limpieza de los pies y las manos también tiene que ver con la purificación. Ahora la purificación está, y así lo aclara la Torah misma, viene de un lugar muy extraño. Viene de espejos, y espejos de mujeres. Ahí en la Halajá, en Shulchan Aruch, está dicho que el hombre no tiene que mirarse al espejo. Debe ser uno de los motivos por el cual no nos afeitamos, porque afeitarse sin mirarse al espejo es medio peligroso. Pero de todas maneras, mirarse al espejo es para verse a uno mismo y ver si uno está bien, si está presentable, si está más lindo, más bello. Entonces, por eso los espejos son permitidos para las mujeres, pero no para los hombres. Por eso en el momento del duelo, los 7 días de duelo, cuando fallece un ser querido, se tapan los espejos, se tapan los cuadros de un vidrio que pueda reflejar, porque de todas maneras uno camina y se mira, por más que no tenga la intención, y en ese momento de duelo y de dolor, no es bueno recordar esa situación. Ese es uno de los motivos. No es bueno recordarse a sí mismo con ese rostro. Entonces dice Rashi algo muy, muy interesante. Entonces decíamos que hizo el lavadero de cobre, el kior, con los espejos de las mujeres. Entonces dice, de los espejos de las mujeres congregadas, dice Rashi, las hijas de Israel tenían en su posesión espejos de cobre en los cuales se miraban cuando se adornaban. Entonces ahora vemos por qué se hacían con espejos. No es que usaban el vidrio, sino que el espejo era de cobre. Entonces, con todos esos espejos fueron entregados por las mujeres congregadas en la puerta del tabernáculo. Además de todo, entonces dice, espejos de cobre en los cuales se miraban cuando se adornaban. Además de todo lo demás que aportaron, las mujeres no se abstuvieron de aportar incluso estos espejos para la contribución del tabernáculo. Dieron todo lo que tenían. Pero Moshe los rechazó. ¿Por qué Moshe los rechazó? Dice Rashi, los espejos son hechos para incitar a la inclinación al mal. ¿Cuál es la inclinación al mal? El deseo sexual, como vemos tantas veces que el deseo sexual trae, aparte de la infidelidad, y trae la desunión de la pareja, el disgusto con los hijos, y trae hijos bastardos, pero aparte de eso ocasiona robo y muerte y destrucción. Entonces, por eso el Rab dice, y así lo trae el Reb en muchas de sus alocuciones, que la principal rectificación de nuestra generación es el Tikkun Brit, la rectificación del pacto del Brit Milá. Como Tzadik, Yosef HaTzadik, que él recibió todo lo que recibió porque era inocente, era Tzadik, y
se sobrepuso a la incitación de la esposa del ministro del faraón, así también tenemos que aprender de él que dentro del hogar y dentro del alajá todo, y fuera de eso, nada. Y dice, y hay una cualidad del Hasidut que es santificarse con lo permitido, porque lo prohibido está prohibido. Pero ¿qué pasa con lo permitido? Con lo permitido también hay que usar las cosas permitidas o disfrutar de ellas para el servicio a Hashem. Y el órgano sexual del hombre y de la mujer está hecho para tener hijos. Por supuesto, es algo placentero, como comer, como mirar cosas bellas. Todas las cosas que Hashem puso en este mundo son para disfrutar. Pero disfrutar para que eso sea un premio y sea un aliciente para hacerlo, para servir a Dios. Entonces el santo bendito sea le dijo a Moshe Rabino, que no quiso aceptar los espejos de las mujeres: acéptalos, pues esos espejos me son más queridos a mí que todo lo demás que han aportado. Ustedes se acuerdan que aportaron 13 diferentes materiales para hacer el tabernáculo: oro, plata, cobre, maderas, pieles, piedras preciosas, especias, colorantes, todo lo que hizo falta. Dice, los espejos de las mujeres son más preciosas para mí que todo lo demás que han aportado, ya que por medio de los espejos las mujeres fundaron legiones. ¿Cuáles son las mujeres? Legiones en hebreo se dice tzivot, tzivot Hashem. Entonces, tzivot son las huestes, los ejércitos de Hashem, tienen las mismas letras, la palabra que usa para mujeres congregadas. Dice, van a hacer el Nehoshet, la vasija de Nehoshet y también el pedestal, de Marot a Tzobot. Entonces, Tzobot también viene la palabra Tzeba, que es pintar, que es pintarse, por eso usaban los espejos para pintarse, pero también tiene la misma raíz de Tzibot, que son legiones. Entonces dice, no leas que ellas los usaron para ponerse más lindas, para que Hasbe Shalom, los maridos, pequen, sino al contrario, para poder hacer legiones de judíos que sirvan a Dios. Acéptalos, porque pues esos espejos me son más queridos a mí que todo lo demás que han aportado, ya que por medio de los espejos las mujeres fundaron legiones de israelitas en Mitzrayim. Esto ocurrió así, dice Rashi, cuando sus maridos estaban fatigados a causa de la dura labor, y ellos no querían tener hijos, porque aparte decían, ¿para qué los vamos a tener si después los van a matar, van a ser esclavos? Ellos iban donde ellos estaban, allí en el medio del campo donde construían las pirámides y eran esclavizados, y les llevaban comida y bebida y los alimentaban. Entonces tomaban consigo los espejos, y cada una de ellas se miraba en el espejo junto con su marido, incitándolo con sus palabras y diciéndole, yo soy más bella que tú. Lo provocaba, lo incitaba. De este modo atraían a sus maridos a sentir deseo sexual por ellas, por lo que tenían relaciones íntimas, y entonces así crearon las miríadas del pueblo de Israel que salieron de Egipto. A consecuencia de esto quedaban encintas y daban a luz allí mismo, como se declara bajo el manzanero te excité, dice Shmuel Amelech en el Shir Hashirim, el cantar de los cantares. Por eso, cuando vuelvas a leer el cantar de los cantares, y en general todas las cosas de la Torá, asocia, esa es parte de la rectificación de la mentalidad. Cuando vos veas algo que te parece contradictorio, te parece que es algo que son cosas bajas de este mundo, léelo nuevamente pensando que es Dios el que lo está diciendo y que es el tzadik de la generación, es el que lo está ordenando y lo está cantando, te lo está diciendo al oído. Va a sonar diferente y vas a ver cómo te va a servir para cambiar todos los aspectos de tu vida. Entonces decía, a estos espejos hace referencia a lo dicho en este versículo, con los espejos de las congregadas, Bemarot Atzobot. Y la fuente, el Keor, fue hecha con ellos,
ya que su función es hacer la paz entre el marido y su mujer, pues de las aguas que había en su interior, el interior del kior, se daba a beber a la mujer cuyo marido había tenido celos de ella, advirtiéndole que no se encerrase con otro hombre. A pesar de eso, ella se había encerrado. El agua también se utilizaba para lo que llaman Maim Ameririm, las aguas amargas, que cuando un marido dudaba de la mujer que había estado con otro hombre, después de haberle advertido que no salga y no se encierra con otro hombre, entonces se lo traía al Kohen Gadol. El Kohen Gadol tomaba agua en una vasija y ponía, entre otras cosas, un papel donde estaba el nombre de Dios, y ese pergamino se disolvía en el agua y la mujer lo tomaba, y si ella había sido fiel, al contrario, después iba a tener hijos varones y el matrimonio iba a triunfar. Si no era infiel, está dicho que se iban a caer los muslos, o sea que iba a perder su fertilidad, y el marido, por supuesto, la iba a divorciar. Entonces, como vemos también, todo tiene dos aspectos. Están las aguas que dan vida y purifican, y están las aguas que sirven que tienen que ver con lo amargo, que lo amargo también cura. Y debes saber que eran espejos concretos, eran tal cual espejos, puesto que con respecto a la fabricación de los utensilios de cobre se declara, y el cobre de la ofrenda era de 70 talentos, y con él hizo. Entonces, acá está aclarando Rashi que el kior no fue hecho con el cobre que fue entregado para hacer los otros utensilios, sino que fue hecho especialmente para hacer este kior. Sin embargo, la fuente y su base no fueron mencionados allí. Cuando nombra todo lo que se hizo con los 70 talentos de cobre que se recolectaron, allí no está enunciado esto. Ello te enseña que el cobre de la fuente no procedía del cobre de la ofrenda, sino del cobre de estos espejos. Así lo interpretó Rabbi Tanjuma en el Midrash, y en el mismo sentido lo tradujo el Targum Onkelos, en Mahaziat Nashia, con los espejos de las mujeres. La palabra Mahaziat es la traducción arameo del término hebreo Marot, espejos. Significa lo mismo que a veces Rashi, para explicar, para que se entienda bien, da una palabra en otro idioma que no es arameo ni es hebreo, en francés, en yiddish, y acá utiliza la palabra mirrors. Mirrors en francés antiguo, que después en inglés es la palabra mirrors, que tiene que ver directamente con la palabra mirar en castellano. Entonces, asimismo, hayamos escrito en el libro de Ishayahu que el término Veagi Leonim es traducido al arameo por los espejos, término análogo a Mahazit. Mahazit también. Hazit quiere decir mirar. Como dice Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, constantemente dice Tahaz, ven y mira. Entonces, otra explicación final de Rashi sobre este verso dice Asher Tzab'u Petach Oel Moel. Tzab'u también quiere decir congregarse, las legiones de las mujeres. Entonces dice, ¿para qué se reunieron allí? Para aportar su donación. Los hombres eran llamados y les ordenaban hacer sus donaciones. Las mujeres no necesitan que se les pida. Las mujeres dan de su corazón porque saben la importancia que tiene. Por eso este Shabbat, Mahazit Shekel, muy importante, antes de que empiece Shabbat, poner tzedakah, mucha tzedakah. Si no llegan a poder darla o enviarla, la ponen en una alcancía o la ponen en algún lugar, y después de Shabbat en algún momento se entrega. Pero este es un momento muy importante para que el alma de cada uno y uno de ustedes y de su familia sea contado dentro del censo de Israel.
Es que esa era la finalidad de dar el Mahasita Shekel. Entonces, esa es la diferencia entre la mujer y el hombre. La mujer hace cosas que aparentemente para el hombre pueden ser perjudiciales, pero la intención de ellas es siempre servir a Dios. Por eso en nuestra época, que hay tanta confusión, esa confusión también llegó a las mujeres, porque todo lo que hay en Kedushá hay en Tumá, y todo lo que hay en Tumá hay Kedushá. Entonces está dicho en la Kabbalah que en la época del Mashiach, el final de los tiempos, va a suceder que la mujer se va a equiparar al hombre. Entonces la equiparación del hombre y la mujer no es un asunto de que la sociedad actual decidió que llegó el momento de equipararse, y no solamente equipararse, sino que igualarse, que traer una idea de que el hombre y la mujer son iguales y que pueden hacer lo mismo, y que las mujeres pueden ser hombres y los hombres pueden ser mujeres. No es esa la equiparación. La equiparación es como dice Rashi aquí que hacían las mujeres en Egipto. Van con su marido y le muestran, ¿ves? Mira, vos sos mi marido, yo soy tu esposa, y estamos acá para estar juntos, no para hacer lo mismo. El hombre nunca va a poder tener hijos y la mujer nunca va a poder fertilizar a otra. Todos los artilugios de la ciencia que hay hoy no hacen a un hombre mujer ni a una mujer hombre. Entonces, esta es una enseñanza muy importante, que lo que Dios le dio a la mujer y al hombre es para servir a Dios, y cuando se utilizan para fines ajenos, se transforma en egoísmo, se transforma en definitiva en maldición, en sufrimiento. Esto tiene que ver con el sexo porque es la plaga de nuestros días, pero sobre todo porque el sexo es un impulso que tiene el ser humano para crear. La creación no es solamente tener hijos, sino crear un mundo mejor, crear obras, cada uno con su potencial. Entonces ahí sí, podemos decir, como dice también el Hasidut, que la mujer está por encima, porque todo eso que ella tiene, lo hace para servir a Dios. Entonces esa es la inspiración de su marido. Por eso dice, Eshet Hail Ateret Bala, la mujer virtuosa es la corona de su marido. Ella se pone por encima de su mente, de su cabeza, y se transforma en su inconsciente, donde están sus motivaciones, y crea una nueva voluntad en el marido. Entonces decíamos que estas 4 parshiot tienen mucho que ver con esta parashá y con todo lo que nos sucede hoy en día por el tema de los shkalim. Y decíamos que el tema de dar el dinero también nos libra de la duda. Cuando uno da lo que tiene y sin duda y entrega eso a Dios, entonces está liberándose de Amalek. Amalek es aquel que nos desconecta la mente del corazón, lo espiritual de lo material. Y la Torá vino para revelar cómo el ser humano tiene que ir junto a lo espiritual y lo material. Entonces, por eso los Jajamim dijeron que tenemos que dar el medio shekel antes de Purim. ¿Para qué? Para anticipar el peso que nosotros damos, shekel es pesar, a toda la plata que le dio Amán a Ahashverosh, el ministro del rey de Persia en la época de Purim. Le pagó para exterminar a los judíos. Entonces, cuando nosotros damos dinero, estamos eliminando el poder que tiene Amalek. Y Amalek es la duda. Cuando uno piensa una cosa y siente otra. El cuerpo le dice hacer esto y la mente de la Torá te dice hacer esto. Por eso, para Yad Zahor y Shkalim y recuerda, significa, la Torá nos ordena recordar, borrar el recuerdo de Amalek. Por eso esos dos vienen antes de Purim. Esas dos cosas nos ayudan
Entonces, para entender eso hay que entender que la duda, Safek, tiene 5 componentes. Y a su vez, hay 5 componentes que son de Kedushá y hay 5 componentes que son de lo contrario. ¿Por qué tiene tanta fuerza Amalek? Porque Amalek también viene de Abraham. Hay 5 generaciones desde Abraham vino, porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Isav, el hermano de Jacob, que se desvió para el otro lado, y Isav se casó con las mujeres de Ismael, o sea que Isav, que representa al imperio romano occidental, a las religiones occidentales y la cultura occidental, también se une con la oriental, con Ismael. De Isav viene Elifaz, y Elifaz dio origen a Amalek. Por culpa de Amalek también Shaul, el primer rey, perdió su reinado. También por esto el pueblo pecó con el becerro de oro. Hay un montón de asuntos. Y todo esto es porque él nos implanta la duda. Entonces hay 5 niveles de duda que están conectados con el Mahazita Shekel. Nosotros sabemos que la moneda de oro, a ver qué hora es, son las 4. Bueno, en 10 minutos terminamos y nos vamos para Shabbat. Sabemos que el Mahazita Shekel, el Shekel a Kodesh, dice la Torá, tiene 20 gerá. 20 gerá son medidas de peso y tiene que ver con la Haf, que Haf es Keter, la corona de Dios. Ahora, dice hay que entregar medio shekel. ¿Por qué? Porque medio shekel son 10 gerá. 10 son las sefirot, los poderes del alma. Y nosotros tenemos que saber que siempre nosotros, por más que estemos completos y pongamos todos nuestros 10 poderes del alma, eso es solo la mitad. Que la otra mitad siempre tiene que estar complementada por Hashem y por otras cosas que vamos a ver ahora. Pero siempre el ser humano es medio. Medio porque cuando uno hace algo, tiene que saber que para que esté completo tiene que estar Hashem en el medio. Entonces, decíamos que en el Kedushá, en lo sagrado, hay 5 dudas con respecto al medio shekel. Explica el Hasidut que el medio shekel entonces es la conciencia de la persona que siempre lo que hace, por más completo que sea, es siempre la mitad. Y siempre necesitamos que sea complementado por algo que viene de afuera. Entonces, hay 5 explicaciones posibles respecto a esto, a esta mitad. Por un lado está el medio shekel que entrega la persona, que representa aquello que él hizo, y de eso que él hizo lo entrega a Dios. Entonces, cuando él da la mitad, es lo que tiene, lo que hizo a Dios, entonces Dios trae la otra mitad y complementa desde arriba aquello que dio. Por otro lado, está la mitad que uno entrega conscientemente. Todo lo que nosotros sabemos que hacemos, hay otra mitad que está oculta dentro de nuestro inconsciente. Tenemos que saber que siempre para completar nuestro trabajo necesitamos al otro. El judío siempre llega a la compleción sabiendo que hay otro que pone la otra mitad, que lo que él pone no es todo lo que hace falta, sino que hay otro que también pone la mitad. Otra mitad, cuarto, es que el ser humano, como dijimos, está acá para hacer una tarea en este mundo. Ahora, la tarea que nosotros hacemos en este mundo no es suficiente si no produce un efecto en el mundo. Entonces, para que se complete la tarea, necesitamos la respuesta y ver cómo lo que nosotros hacemos, el mundo lo completa. Y eso son todas cosas que producen humildad y producen ubicar a la persona en el lugar donde se encuentra.
Y entonces así puede llegar a un trabajo completo. Entonces uno hace cosas para que eso haga algo en el mundo, y cuando hay un cambio en el mundo, eso significa que la tarea está completa. Y para que esté completo, verdaderamente, como ustedes ven, son 5 con respecto a los 5 niveles del alma, y las 5 y los 5, las 4 letras del nombre de Dios más la punta de la yud, es que el último motivo de todas las cosas y el más elevado es saber que incluso por más que nosotros hagamos, en realidad todo lo hace Hashem. Entonces cuando nosotros hacemos algo sabiendo que eso es nada, entonces Hashem completa esa mitad. ¿Y por qué? Porque Akadosh Baruj Hu pone la otra mitad, pero en realidad es todo. Todo lo que pasa es Hashem. Entonces, ¿cuáles las dudas de Kedusha? Hay 5 posibilidades. Si lo que nosotros damos en verdad es suficiente, si llega a ser la mitad, si todo lo que nosotros trabajamos en este mundo alcanza para producir una respuesta concreta en este mundo, si lo que nosotros ponemos es suficiente como para que el otro judío también ponga algo y se complete, y si ponemos suficiente dinero, como por supuesto de lo que nosotros tenemos, y si lo que nosotros tenemos consciente es la mitad de aquello que está en el inconsciente. ¿Cuánto es nuestra mudaut? ¿Cuánto nosotros podemos saber de las cosas que nosotros tenemos que saber y tenemos conciencia? ¿O tenemos que completarla aún más? Y entonces, acá vienen las 5 dudas que nos plantea Malek, que es para un estudio mucho más profundo. Entonces, todo lo que viene a hacer Amalek es impurificar y traer Tumá a la Emuná, porque todas las dudas vienen con respecto a la Emuná en Dios. ¿Por qué? Porque Amalek aquel que está dominado por esta duda de Amalek nos viene a decir que ese Mahasita Shekel que nosotros damos nunca va a poder ser completado, ni siquiera por Dios. Y tampoco va a haber nadie que nos ayude y nos complete la otra mitad, y que las cosas que nosotros hacemos en este mundo en realidad no tienen ningún efecto, que todo lo que nosotros sabemos no es nada y que es dudoso en relación y que en el inconsciente en realidad no hay nada. Entonces llegamos al último nivel, que es que la duda principal, que en realidad Dios no pone nada, que Hasbe Shalom, que al final de todos no existe Dios. Entonces, estos 5 niveles de Kedushá, que representa el medio el sagrado, que nos sirven para una duda sagrada también, si hacemos suficiente como para producir ese complemento del medio shekel en todos los aspectos. Y las 5 dudas de impureza que nos hacen dudar si todo eso es verdad, eso es a través del espejo de la mujer. La mujer es un espejo en sí misma, nosotros nos miramos en ella y sabemos si lo que estamos haciendo es verdadero. Ella nos saca la duda. Entonces, aquellas cosas que tenemos buenas, ella es feliz. Aquellas cosas que no tenemos malas, ella es infeliz y nos muestra lo que somos. Entonces, por eso dice que el matrimonio tiene 3 anillos. Uno es de Dios, otro es del hombre, otro de la mujer. Son 3 cosas que van juntas para crear. Y entonces, a veces es difícil verse en Dios, pero es muy sencillo verse en la mujer. Y si uno ve cosas en la mujer que no le gusta, entonces es el momento de ver adentro y ver cuáles son sus dudas y cómo mostrar más firmeza y hacer lo que corresponde. Entonces, en este Shabbat, Shekalim,
y este Shabbat Vayakel quiere decir congregar, congreguemos todas las 10 poderes del alma para poder congregar los 10 poderes del alma del otro, de Dios, del mundo, de la comunidad, de la esposa, del prójimo, y así hacer una morada perfecta para Dios. Siempre somos la mitad que venimos a este mundo para buscar a nuestra otra mitad. Y Akadosh Baruj Hu siempre pone las dos mitades y simplemente hay que dejar que se unan. Que tengan un hermoso Shabbat, Shabbat Shalom y Jodesh Tov la próxima semana.